Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a Movimiento Galimplant. Hoy tenemos el placer de presentaros al doctor Alfonso Sáenz de Sardina, que es licenciado en odontología por la Universidad Alfonso X. También tiene el máster en cirugía oral e implantología por la Universidad de Santiago de Compostela, el máster en ciencias odontológicas. Es profesor también del máster en medicina oral, cirugía oral e implantología de la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor colaborador en el curso de especialista en implantología de la Universidad de Santiago de Compostela. Además, es autor de numerosas publicaciones en revistas a nivel nacional, ponente en cursos y congresos a nivel nacional. Además, lleva su práctica en exclusiva por toda la comunidad autónoma de Galicia. Es decir, todo un experto, un crack en el mundo de la implantología oral, uno de estos nuevos talentos que vienen a romperlo y que hoy está aquí con nosotros y que le agradecemos muy profundamente pues que esté aquí y esperemos que todos ustedes disfruten de su ponencia. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, César. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, quería empezar agradeciendo a Galimplant, a todos los componentes de Galimplant por la invitación. La verdad que es un auténtico placer, ¿no? Formar parte de estas jornadas, de este movimiento Galimplant. Y bueno, pues aportar mi granito de arena, pues hablando de expansión, ¿no? Una técnica que la verdad que me encanta, que me ha dado muchas satisfacciones y bueno, pues espero compartirlo con vosotros con la intención de que, bueno, de que podáis resolver vuestras atrofias óseas horizontales también utilizando esta técnica. Yo creo que es importante que, y además cada vez nos encontramos en situaciones que son muy comunes, ¿no? Las situaciones en las que no tenemos una anchura suficiente de hueso y vamos a tener que realizar alguna técnica de ganancia ósea. La más común suele ser una regeneración ósea convencional, pero esta es otra alternativa que yo creo que debería de tener pues, todo cirujano pues, en su abanico de posibilidades para poder afrontar este tipo de situaciones de déficit óseo. Bueno, dividí la charla empezando por una breve introducción. Vamos a hablar de cómo prevenir esas atrofias óseas horizontales. Vamos a hablar de indicaciones, contraindicaciones. Voy a describir esa técnica quirúrgica desde el inicio, ¿no? Desde esa incisión hasta la sutura. Y voy a poner un par de casos clínicos para que se vea perfectamente cómo la realizo, ¿no? Sabemos que bueno, cuando se producen pues, extracciones dentales, por encima cuando son seriadas, se produce pues, un remodelado óseo que no nos va a afectar positivamente, ¿no? Sino que ese reborde óseo se va a disminuir, ¿no? Afectando de diferente manera dependiendo pues, de la zona donde nos encontremos, ¿no? En mandíbula, en maxilar, pues aproximadamente pues, al año se pierde prácticamente el 50% o más, el 65% del volumen inicial. Encontrándonos muchas veces pues, déficit de volúmenes, como veis ahí en estas publicaciones, de 4,43, 4,56, 3, incluso hasta 6 milímetros de pérdida de hueso. Con lo cual, en anchura se pierde mucho, en altura veis que tampoco se pierde demasiado, disculpad. Tampoco se pierde tanto volumen. De hecho, en altura sabemos que nos encontramos casos de que vamos a tener que realizar una regeneración vertical, pues normalmente pues, fracasos de implantes o casos un poquito más severos. Menos mal porque realmente la técnica de regeneración vertical pues sabemos que es más complicada y nos da más quebraderos de cabeza. El tiempo no va a jugar a nuestro favor, ¿no? Realmente no nos va a hacer ni más guapos, ni más jóvenes, ni más bonitos, ni siquiera va a conseguir que tengamos mejor o mayor hueso, ni esas prótesis mal adaptadas nos van a facilitar tampoco la labor de poder colocar implantes, ya que vamos a tener menos hueso. Y menos, ¿no? Estas extracciones dentales traumáticas. Yo creo que muchos de vosotros en la consulta pues nos ha venido el paciente por la puerta con un miedo tremendo porque nos cuenta, ¿no? Que hace años le habían extraído un diente
con un dolor y bueno, entre dos personas, con un pie en el pecho y bueno, esa no es la idea, ¿no? Nosotros vamos a intentar disminuir o evitar esa morbilidad y a ver cómo se puede hacer para poder evitar y disminuir esa reabsorción. Pues lo primero, utilizando un instrumental adecuado. O sea, hoy en día la verdad que tenemos una variedad de instrumentales para poder realizar esas extracciones pues lo menos mórbiles posibles, y también tenemos los conocimientos que sabemos que no podemos hacer determinados movimientos bruscos, ¿no? Yo realmente lo que hago, por ejemplo, en dientes monorradiculares, como en este caso, solo hago movimientos de rotación para evitar esos movimientos vestibulopalatinos que nos pueden ya no solo acabar rompiendo esa tabla vestibular, sino pueden acabar estresando ese hueso y produciéndose reabsorciones muy grandes, ¿no? Lo mismo en dientes multirradiculares, como veis este caso, lo que hago es dividirlas, ¿no? Tenemos pues un diente superior, un 7 creo que es en este caso, un 6, y lo que hago, bueno, pues se divide en 3, ¿no? Dividimos esa raíz mesiovestibular, raíz distovestibular y la raíz palatina, para no forzar nada el hueso e incluso no llevarnos ese tabique tan maravilloso donde vamos a poder colocar nuestro implante. Y entonces también está esta famosa técnica de preservación alveolar que tiene la intención de mantener el máximo volumen de hueso, colocando pues un biomaterial en la zona de la raíz que hemos extraído. Hay diferentes artículos que nos hablan de la técnica, creo que pueden ser un tanto controversiales, ¿no? Y hay autores pues, que le gusta, hay autores que no, hay autores que los resultados son un poquito ambiguos, ¿no? Es verdad que también se pueden utilizar para preservar el hueso a nivel vertical y evitarnos elevaciones del seno, pero a día de hoy sabemos que por mucho que intentemos hacer para mantener nuestro hueso en volumen, es muy complicado, ¿no? Conocemos pues esta técnica, la extracción parcial, en la cual pues ahí sí que parece que vamos a mantener nuestro contorneado y nuestro volumen de hueso y de tejido, ¿no? Sabemos que está estas raíces sumergidas, ¿vale? O también el socket seal, ¿vale? Con el socket seal lo que hacemos es estos dibujos que vemos a la derecha, vemos como manteniendo ese Bandelbone tan conocido, pues vamos a poder, mediante ese mantenimiento de ese escudo vestibular, de esa parte de la raíz, pues mantener ese volumen de hueso. Porque realmente lo que queremos es tener anchura de hueso. O sea, nosotros es muy cómodo, la verdad, cuando nos viene un paciente, vemos un TAC y tiene 8 milímetros, ¿no? Pero realmente, ¿cuánto es lo mínimo de anchura que vamos a necesitar para poder estabilizar nuestro implante, ¿no? Pues bien, si tenemos un implante de 4 milímetros, vamos a necesitar una anchura de hasta 6,5 o 7 milímetros, incluso 8 sería mucho mejor. Este resultado sale de sumar 4 milímetros de implante y 1,5 milímetros de hueso rodeando nuestro implante, tanto en vestibular como en palatino, conservando parte de hueso medular vascularizado y parte de hueso cortical. Para ello no nos va a quedar más remedio para conseguir esta anchura que recurrir a técnicas de aumento óseo y a diferentes materiales para poder llegar a conseguir esta anchura, ¿no? Tenemos seno injerto, materiales como las membranas de colágeno, hay gente que utiliza, clínicos que utilizan el aloinjerto, el raspador para conseguir raspar hueso autólogo, las chinchetas, membranas reforzadas de titanio, tornillos de osteosíntesis, estas, bueno, ahora ya más conocidas y que están tan de moda, estas mallas de titanio, bueno, un sinfín de materiales para poder alcanzar esa anchura inicial. Aún así, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones con TACs
que nos pueden decir que tenemos la anchura suficiente para poder colocar nuestro implante, pero si realmente nosotros hoy en día sabemos que queremos colocar nuestro implante protéticamente guiado, es decir, pensamos en el diente y luego pensamos en el implante, vamos a tener que irnos a la zona donde nos indica la propia corona. Si no, vamos a crear problemas a nivel funcional debido a alteraciones oclusales que podamos provocar. A nivel estético, ¿no? Ya que hoy en día pues, el paciente cada vez se mira más, nos pide más y nosotros también a nosotros mismos y puede crear problemas pues, de estética de ese, provocando cierta invaginación del tejido blando y no manteniéndonos ese contorneado gengival que le da una estética natural, ¿no? Al propio diente. O sea, se fijan en la estética blanca y la estética rosa. Y por último, problemas higiénicos, ¿no? Nosotros, si le damos a una corona esa forma tan barriguda, pues al final puede provocar una acumulación de placa que al final pues no es lo adecuado. Queremos mantener nuestro implante limpio, ¿no? Y bueno, pues uno de los primeros, no quiero decir el primero, el doctor Tatún, pues nos habla ya de expansión, nos habla de esa característica que tiene el hueso maxilar, ¿no? Esa plasticidad, y se aprovecha de ello utilizando pues, un conformador de alveolo, le llamaban en aquel entonces, el cual lo utiliza para expandir un poco el hueso. Ya en ese año, el doctor Nedwick hace una corticotomía separando esas corticales vestibulares de la palatina y mediante un cincel que va introduciendo con una forma un poco troncocónica, ancheando, perdón, más bien en la base y en la punta, siendo más fino, pues va consiguiendo anchear esa cresta. Chambers en el 94, también conocido también sobre esa época por la elevación de seno vía crestal, pues utiliza unos osteotomos, ¿no? Unos instrumentos, estos sí que son troncocónicos, constaba de 6 instrumentos que lo que hacen es, mediante la introducción de ellos, vamos expandiendo también el hueso. Y después en el 96, 2 autores españoles ya nos hablan de la técnica SBIPRO utilizando los expansores roscados. Para mí es un gran descubrimiento. Yo la verdad que los utilizo mucho y los llevo en mi maletín a las clínicas en las que trabajo y de verdad que son de gran utilidad. Los distribuye también Galimplan y la verdad que ahora los veremos y ya veréis los usos beneficiosos que tenemos con este tipo de expansores. También tenemos estos expansores que tenemos a la derecha, que son impactados, los solemos utilizar más bien en elevación, ¿no? Y estos los hay también en bayoneta, los hay con tope, diferentes formas, ¿no? Estos osteotomos los vamos a poder utilizar ya no solo para expansión, sino que también podemos utilizar la elevación atraumática o más bien elevación de acceso crestal, implantes en diferentes apófisis porque nos permiten tener un tacto manual de la zona y notar por dónde estamos pues, entrando, vamos a poder notar una cortical, vamos a poder colocar nuestro implante pterigoideo ya que estamos en esa zona de hueso tipo 4 muy blandito y de repente llegamos a una zona cortical, que ahí está la pterigoides, y condensar propiamente dicho por la forma propia que tiene ese expansor, que es en la punta muy fino y va ancheándose, con lo cual a medida que vamos introduciendo nuestro expansor vamos consiguiendo anchura y además mejorando esa densidad, mejorando esa superficie de contacto hueso-implante, ese BIC, ¿vale? Que veis como en huesos tipo 1 pues es un 80% el contacto del hueso-implante, pero ya en huesos tipo 4, que es donde vamos a utilizar nuestros expansores, es menos superficie de contacto. Aquí veis, estos son los expansores de Galimplan, nos vienen con esas rayas que nos van diciendo, ¿no? La profundidad a la que estamos introduciendo nuestro expansor y ventajas de este uso de estos expansores. Es muy poco agresiva, realmente vamos a utilizarlos manualmente, vamos a ir introduciéndolos. Yo de hecho no uso ni carraca en maxilar, o sea, vamos a ir introduciéndolos, vamos a tener un control absoluto, no vamos a
provocar, porque podemos saber por dónde nos estamos moviendo, fenestraciones ni dehiscencias, no hay calentamiento, va muy despacio, vamos más despacio incluso que en la colocación de implantes respetando biológicamente, ¿no?, el hueso. No usamos irrigación, no hay pérdida de hueso y, muy importante, esa determinación del eje de inserción. Yo creo que tiene estas 5 ventajas fundamentales la técnica de split crest o de expansión, y son que nos reduce el tiempo de tratamiento. Hoy en día el paciente siempre quiere que nosotros coloquemos el implante, terminemos ya casi la prótesis, ¿no?, en el día, hoy en día que está tan de moda la implantología inmediata. Entonces, gran ventaja de esta técnica es que nos reduce el tiempo de tratamiento. Normalmente colocamos los implantes en el mismo momento que hacemos la técnica de aumento óseo, con lo cual también reducimos la morbilidad, ya que suele ser en un tiempo quirúrgico, y aún por encima no vamos a tener que irnos a una zona donante, o sea, no vamos a hacer 2 zonas quirúrgicas. Nos reduce el coste, precisamente por la cuarta característica, que es que nos aumenta el volumen de hueso nativo, que nos sale gratis, y debido a esa forma que producimos, esa separación de las paredes y ese defecto de 5 paredes completamente recubierto de paredes óseas con superficies osteocompetentes, vamos a utilizar ese poder regenerativo que nos aporta el hueso propio. ¿Qué situaciones y qué indicaciones tiene? Pues sobre todo si nos encontramos una cresta parecida a esta, ¿no? Una cresta que tenga pues esta forma piramidal, ¿no? La base es ancha y la parte más crestal, más cervical, es más estrecha. Nosotros vamos a abrir esta expansión, va a producirse a nivel de la parte más crestal, vamos a hacer como si fuera un libro, ir abriéndolo en forma de libro, con la cual la base no se va a desplazar. Vamos a desplazar a nivel cervical. Vamos a necesitar tener altura, siempre es fundamental tener una altura bastante amplia, porque cuanto más tengamos de altura, más podemos profundizar nuestra corticotomía y menos vamos a forzar el hueso. Cuanta más superficie podamos ensanchar, más sencillo. Necesitamos un espesor mínimo de cresta, vamos a necesitar tener, una vez dividido, que aún por encima vamos a perder un poco de hueso, vamos a necesitar 1,5 más o menos a cada lado, o 1. Vamos a necesitar tener hueso medular, separando esas corticales, ¿vale? Al final ese hueso medular es el que nos va a proporcionar la plasticidad. El hueso cortical no es flexible y no debemos de utilizarlo pues, en situaciones como estas, ¿no? Crestas óseas que son muy estrechas, cuando no hay hueso entre ambas corticales, no hay hueso medular, cuando esas paredes son demasiado estrechas y ya la propia corticotomía que vamos a hacer, pues vamos a desgastar el poco hueso que tenemos. Y cuando esas paredes óseas sean en forma de reloj de arena, ya que, como decía, se abre en forma de libro y entonces vamos a producir seguramente a nivel más apical una fractura. Y por último, muy importante también, nosotros cuando hacemos esa expansión que se produce a consta de la pared vestibular, que es la que vamos a desplazar, podemos colocar el implante y algunas veces se puede ir un poco hacia vestibular debido a ese movimiento vestibular de la cresta. Entonces, mucho cuidado con la vestibularización de nuestro implante. ¿Qué cantidades de hueso, qué anchuras podemos conseguir con expansión sin realizar la corticotomía? 3 milímetros maxilar y hasta 1,5 en mandíbula, ¿vale? Con lo cual vamos a utilizar esta técnica en casos, pues los casos leves, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, este es un caso sencillo, ¿no? En el que tengo que rehabilitar dos dientes, el incisivo central e incisivo lateral, y lo único que hago es pasar esta fresa lanceolada. Paso la fresa lanceolada a longitud de trabajo en ambos dientes. Estos son... Y aquí empiezo ya con mis expansores roscados, estos expansores que realmente yo utilizo pues, manualmente, es que no utilizo ni carraca. Veis que, por ejemplo, en este caso es un hueso muy
frágil, se puede ver sobre todo en la parte más crestal. Entonces lo que me interesa, aquí casi lo que me interesaba era no expandir, sino casi condensar, ¿eh? Y perfectamente, pues veis como una vez que está colocado ahí puedo cambiar mi posición perfectamente debido a esta forma que tienen estos expansores que tiene Galimplant. Podemos modificar un pelín el acceso. Entonces introducimos nuestro expansor, seguimos con expansores de diámetro creciente, están numerados, ¿vale? Y entonces vamos del 1, 2, 3, vamos subiendo para poder colocar nuestro implante. Incluso lo que conseguimos también es estabilidad, ¿vale? Una condición sine qua non para poder hacer esta carga inmediata y sobre todo pues en sectores anteriores el paciente lo agradece. Ahí veis que coloco mis 2 implantes Galimplant, introducidos unos milímetros en la cresta, y ya podemos conectar nuestros transepiteliales y poder pues, hacer nuestra carga inmediata, ya que la estabilidad es tremenda, ¿no? Pero si ya nos queremos ir a expansiones, a conseguir anchuras mucho más grandes, vamos a tener que realizar cortes de separación de ambas corticales, ¿eh? y separar esas cortical vestibular, vamos a producir una leve fractura en tallo verde en esa cortical vestibular para ya conseguir mayores ganancias. Cuando realizamos corticotomía normalmente solemos utilizar la técnica en una fase, o sea, colocamos nuestro implante en el momento que realizamos la expansión, ¿vale? Eso es fundamental, pues conseguir esta estabilidad del implante, y si no vamos a conseguir estabilidad o por también incluso por otras circunstancias como puede ser una fractura de la tabla, que es una complicación, o incluso la inclinación no es favorable, podemos hacer una segunda intervención. Hay bastante controversia también en el diseño de colgajo. Estoy desgranando, como veis, esas partes de la cirugía de split crest, y esta es una de ellas, ¿no? Los colgajos. Es verdad que hay autores pues, que prefieren no hacer colgajos, ya que tienen toda la razón del mundo, que es que mantienen el periósteo íntegro, el cual es el que sabemos que nos va a dar esa irrigación y esa nutrición a nuestro hueso, con lo cual se produce menor reabsorción, es menos móvil, pero es verdad que en otras situaciones donde es un poco más extremo y tenemos menos hueso, vamos a tener que abrir, ver, ¿vale? Para incluso ganar mayor volumen. Ya hoy en día tenemos pues situaciones en las que mediante cirugía guiada podemos realizar split crest, ¿vale? O sea, podemos hacer técnicas flapless y ganar volumen horizontal mediante cirugía guiada. Me parece ya, que el futuro está aquí y lleva ya muchos años, ¿no? la guiada, pero ya no solo para casos sencillos, ¿no? Sino que creo que presentaba también hace tiempo el doctor Jesús Pato elevaciones traumáticas, utilizando también cirugía guiada. También tenemos esta técnica de split crest con cirugía guiada, o sea, ganar anchura sin abrir colgajo, me parece un avance tremendo, pero es verdad que en muchas ocasiones vamos a tener que abrir, y si abrimos, yo lo más recomendable es que coloquéis un injerto de hueso para preservar esa cortical vestibular si no queréis que se produzca una reabsorción. Ya nos vamos con la parte de la corticotomía, ¿no? La parte de la corticotomía tenemos diferentes instrumentos, desde la fresa diamantada, que normalmente suele ir ayudada de escoplos, disco de corticotomía también lo utilizo, pero también me ayudo de escoplos porque el disco no tiene un diámetro ni un radio, no es suficiente, por así decirlo, para profundizar, y es muy importante, y es una de las claves de las expansiones, llegar a lo más profundo con la corticotomía y mesiodistalmente llegar a la máxima longitud que podamos para dar más de sí al hueso. Y el disco pues tiene X milímetros y no podemos profundizar más. Y aún por encima, cuando estamos en una zona más redondeada, y me ha pasado a mí, el disco se nos va a salir porque no nos permite hacer esa forma. Pero lo que sí hoy en día, y creo que muchos de vosotros utilizáis y conocéis, es el piezoeléctrico, que nos va a dar
grandes ventajas, ¿no? Veis ese inserto, como ya tiene también pues, sus medidas de profundidad, vamos a poder cortar a gran velocidad. Yo recuerdo pues, hace años, cuando estaba en el máster, hace 10-12 años, lo que nos dejaron el pizo eléctrico, el pizo Surgery 1, y era para realizar ostectomías para sacar muelas del juicio. Y realmente era desesperante, era muy lento, ¿no? Es verdad que seguramente tampoco lo sabíamos manejar como hay que manejarlo, pero era muy lento. Hoy en día son muy rápidos. Y si los sabemos manejar, yo veo, es verdad, pues a los clínicos algunas veces que hacen demasiada fuerza y esa no es la idea, ¿no? Sino que hay que dejarlo trabajar y así nos va a hacer una corticotomía mucho mejor. Y cortan muy, muy bien y muy rápido, ¿no? O sea que yo, para este tipo de técnica, el piezoeléctrico creo que es fundamental. Vamos a realizar esa corticotomía, como os decía, siempre lo más profundo. Siempre vamos a llegar hasta la longitud de trabajo. Nos quedamos a 1 milímetro del nervio dentario, por mucho que sabemos que una de las características del piezoeléctrico es que no daña tejidos blandos. Evidentemente, si presionamos el nervio o profundizamos hasta el seno, pues vamos a romper y vamos a dañarlo, ¿no? Entonces, con esas mediciones que tiene, vamos a profundizar al máximo y vamos a irnos mesiodistalmente aprovechando el máximo hueso que podamos. Empezamos con nuestros expansores, empezamos con los expansores números 1 y los introducimos paralelos, y después vamos con los doses y vamos así ancheando cada vez nuestras corticales para poder al final mantener esas paredes óseas separadas y conseguir colocar nuestros implantes en ese gap, ¿no? Y conseguir estabilidad. Vamos siempre a introducir un poquito los implantes. Bueno, voy a presentar 2 casos, ¿vale? El primer caso es este paciente que acude a clínica y, bueno, en el lado superior derecho, pues veis que tengo pues 4 milímetros de anchura, tengo mucha altura, con lo cual, como decía, es un caso fantástico, un caso ideal. En la parte de abajo, en los cortes del TAC de abajo, pues es el otro lado, el lado izquierdo, que tengo poca anchura, también tengo altura, ¿vale? Estamos hablando de 3,5 de anchura. Y en la parte de delante tenemos esta curiosa imagen, que me faltan unos cortes más, pero que puede ser correspondiente a un quiste relacionado con el nasopalatino o incluso un quiste residual. Y entonces lo que hago es aprovecharme, que voy a hacer esta técnica de cortical split en los sectores posteriores y voy a hacerla arcada completa, que aún por encima trabajo mucho mejor realizando arcadas completas que no zonas cortas, y me aprovecho para entrar a esta cresta estrecha, que en la parte anterior no es estrecha, y producir un solo defecto. ¿Veis cómo expongo la cresta? ¿Vale? Se ve perfectamente una cresta pues bastante estrecha, menos en la zona anterior, muy sangrante. Y vamos a empiezo con mi piezoeléctrico. Lo que hago es coger el piezoeléctrico, profundizar desde distal hasta el otro lado de la arcada. Vamos realizando esa corticotomía. Estoy ya en esa parte anterior, como veis, y ya en la parte anterior caigo al vacío, caigo en ese quiste bastante grande. Veis que aquí está realizada ya la corticotomía desde un lateral al otro. Siempre lo que hago es pasar también una sonda por todo ese rielera que acabo de hacer para ver que no haya ningún puente óseo uniendo esa cortical vestibular de esa cortical palatina, ¿no? Y entonces lo que hago posteriormente, pues ya empiezo con mis expansores. Empiezo a introducir siempre desde el medio hacia la parte posterior, vamos a introducir los expansores de mayor diámetro siempre en el medio, y en la zona posterior vamos a introducir los de menor diámetro. Y vamos
ampliando, ampliando y ampliando. Vamos a darnos tiempo para estas cirugías, ¿vale? Yo aquí sí que veo que tiene que ser una cirugía que vamos a darnos un tiempo, que no podemos ir con prisas, ya que nosotros no podemos forzar esas corticales. Vamos a ir bajando poco a poco nuestros expansores y vamos a darle tiempo al hueso, igual que cuando hacemos una extracción, con esos movimientos vestibulopalatinos que no son tan adecuados, ¿no? Y hay que hacer un poco, evidentemente, pero sin llegar a pasarse con la fuerza, ¿no? Entonces, con tiempo, lo que hacemos es pues ir ancheando la cresta y veis aquí que vamos a aprovechar bueno, pues esta anchura de la cresta para ver este defecto en la zona anterior y pues no crear otro tipo de efecto. O sea, aprovecharnos de esta expansión para poder acceder a esa zona anterior superior y limpiar perfectamente el quiste que presentaba el paciente en esa zona. Puedo colocar, como veis, los implantes perfectamente colocados, ¿no? Para una fija superior. Prefiero pues, escaparme de esa zona quística e introducirlos un poco, siempre van un poquito introducidos, pensando ya en la propia resorción que va a tener la cresta. Y aquí veis, ¿no?, cómo coloco el hueso en la parte del gap. Incluso también podría pues prescindir de ese hueso, ya que tenemos unas paredes óseas y un defecto que de por sí es contenido, y colocamos los implantes incluso como mantenedores de espacio. Pero al final lo que sí que hay que hacer, y que para mí es una condición clave y fundamental, es colocar ese hueso particulado con nuestra membrana, o sea, hacer una técnica de sándwich en la parte vestibular para poder prevenir o disminuir esa reabsorción de la cortical vestibular que se va a producir. Entonces, el caso pues está terminado y vamos con este caso que me gusta siempre presentar, que es en zona mandibular. Es una zona complicada, es una zona, un hueso muy duro, ¿vale?, que no es prácticamente sangrante y es muy difícil trabajar en este tipo de hueso, aunque tenga incluso más anchura que el anterior, es más complicado, ¿no? Vemos que lo que hago es exponer la cresta mandibular atrófica, ¿vale? Empiezo, pues lo primero que hago es coger un safe scraper, un raspador, y voy a aplanar un poco esa cresta, pero sin utilizar fresas. No tengo tampoco una altura demasiado amplia y la anchura tampoco es demasiada. Entonces lo que hago es con ese raspador guardarme ese hueso autólogo que nunca nos sobra, ¿vale? Nunca nos sobra, siempre vamos a aprovechar lo máximo que nos ofrece el paciente. Y ya empiezo con esa corticotomía, una corticotomía crestal, y en este caso, debido a que es un hueso extremadamente duro, ya clínicamente lo podéis ver, ¿no?, pues hago una descarga mesial, una corticotomía mesial y una distal. Veis que incluso expongo ese nervio mentoniano, ¿vale? Y empiezo a colocar mis expansores, ¿vale? Empiezo con los expansores más finos, voy introduciéndoles, vamos dándole tiempo a estas corticales que se vayan expandiendo y aún así, en este caso, como veis, se me produce una fractura de la cortical vestibular. Siempre voy ayudado de mis tornillos de osteosíntesis por si acaso sucede algo así, y aún por encima los utilizo también como mantenedores de espacio, ¿vale? Cuando no voy a colocar mi implante, puedo colocar el hueso también, pero yo siempre prefiero ayudarme de algo que físicamente le impida a ese hueso volver a su sitio, porque tiende a volver a su sitio. Entonces, pues estos tornillos lo que hacen es mantenernos ese hueso en su sitio, ese hueso ancho, y poder mantener el volumen para poder después reentrar. Veis ahí perfectamente cómo se ha fracturado, un poco en la parte más crestal, y lo que hago es con un tornillo de osteosíntesis lo fijo simplemente a la pared lingual. Ya la propia forma triangular me va a hacer que no rote, por eso coloco simplemente un tornillo y varios tornillos mantenedores, uno ahí arriba y otro también un poco más abajo colocado. Y lo que hago es ese hueso que voy a aprovechar, ese hueso
posterior que aprovecho esa incisión y sacarlo de la línea oblicua externa. Ahí tenemos gran abundancia de hueso autólogo, aparte de que raspé para aplanar la cresta. Coloco hueso autólogo, coloco una membrana de colágeno chincheteada en esa zona y simplemente pues le doy a la biología, ¿no? Pues que funcione por sí sola, y en caso de que solo utilizamos hueso autólogo, esperamos 4 meses y a la reentrada está tal que así, un hueso pues ya más sangrante, como veis bastante ancho. Puedo colocar 3 implantes de 4,1 milímetros sin problema ninguno, con hueso en vestibular, hueso en lingual. Realmente de aquí ni siquiera podría volver a hacer otra regeneración y colocar más hueso en vestibular, pero era necesario, o sea, no era necesario, perdón, y termino mi cirugía sin más problema, pudiendo colocar los implantes en su sitio y con las inclinaciones adecuadas. Quería que os quedarais pues, con esto, ¿no? con que el hueso es flexible y podemos aprovechar esa característica que se descubrió ya hace muchos años, y podemos move, don't remove, podemos desplazarlo y tenemos que no removerlo, que no perder esa parte de hueso, ¿no? Yo creo que ya terminé. Y bueno, simplemente decir que me podéis escribir. Creo que ahora vamos a ir con una tanda de preguntas, pero cualquier cosa que quede en el tintero, porque va a quedar grabada la charla, ¿no? Podéis escribirme a mi mail o incluso pues, redes sociales, lo que queráis. Muchas gracias, y quería pues terminar con este vídeo que el año pasado, me acuerdo, Galimplan me preguntó en el congreso de Galimplan si tenía algún hobby. Yo no me daba cuenta realmente que tenía pues esto, ¿no? Que es mi ventanita al fondo marino que tengo yo en mi salón, y que realmente llevo pues años, 10, 12 años, igual que el tiempo que llevo dedicado a la cirugía, pues estudiando y teniendo experiencia con este tipo de ecosistemas, que al final es mantener un equilibrio. Y simplemente quería decir que no hay recetas, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Me preguntan, Alfonso, pero ¿cuánto colocamos, ¿no? de semi-injerto? ¿Cuánto colocamos de autólogo? ¿Qué membrana usar? Y digo, es que no es tan así, ¿no? Es entender el funcionamiento de la propia biología y la propia naturaleza, y cuando se entiende, pues vas descubriendo y mejorando, evidentemente puede ser incluso mejorable, vas mejorando y bueno, pues consiguiendo naturalidad, ¿no? Y bueno, simplemente otra vez agradecer a Galimplan, al doctor Jesús Pato, doctora Leana, César, Pedro Burgo, Carlos, Domingo, Fermín, bueno, a todos. De verdad que 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias a ti, doctor. Ha sido, la verdad, un auténtico placer disfrutar de esta conferencia e informar también a toda la gente que nos está viendo que muy pronto podrán también ver un caso clínico del doctor que pondrá en nuestra página web. Y nada, vamos a ir al turno de preguntas para que el doctor bueno, pueda contestar a todas esas inquietudes que ha tenido la gente durante la conferencia. Por ejemplo, doctor, nos pregunta la doctora Lisa González si existe alguna densidad ósea máxima o mínima en Hanfield para usar los osteótomos. Buena pregunta, Lisa. Vamos a ver, no hay ninguna densidad pues que sea prohibitiva, por así decirlo, ¿no? Pero evidentemente si tenemos demasiada densidad, y lo decía en la presentación, vamos a tener mucha más complicación, vamos a poder tener menos posibilidad de anchear tanto ese hueso, y lo ideal es esa forma que presentaba en forma de pirámide inicial, que es un hueso tipo 2, 3, incluso 4. Ahí es donde vamos a poder trabajar mucho mejor, aprovechando esa característica que tiene el hueso, ¿no? Porque cuando estamos trabajando en huesos tipo 1, huesos muy corticalizados,
que no presentan hueso medular pues muy poco denso, pues ahí nos va a ser mucho más complicado trabajar y al final pues ser menos predecibles, ¿no? Intentamos que las cirugías sean lo más predecible posible. Podemos, con huesos ya más duros, pues yo me inclinaría por otro tipo de cirugía debido a la complicación realmente que tiene trabajar, como visteis en el caso ese último que presentaba, trabajar un hueso duro. Entonces, lo ideal, realizar la técnica de cortical split o expansión en huesos tipo 2, 3 y 4. Estupendo. Bueno, nos están llegando un montón de saludos desde Badalona, desde Salamanca, alguno también desde Portugal incluso. Y vamos a pasar pues, a otra pregunta que nos hace el doctor Edison Carvajal, que nos pregunta cuántos juegos de expansión recomiendas que debemos tener si vamos a realizar una expansión para 3 implantes. Totalmente, es una muy buena pregunta, porque es verdad que hay clínicos que realmente, claro, compran su jueguito de expansores, que consta de 3 o 4 expansores, de cada medida uno me estoy refiriendo, y al final eso no nos va a llegar para nada. O sea, eso nos llega para hacer técnica para condensar, para irnos a la propia zona del implante, pero realmente si queremos hacer un cortical split de 3 piezas, vamos a tener que irnos pues a lo mejor a 4 juegos de expansores o a 3. Nosotros, cuando hacemos la expansión, y es muy importante, nosotros no estamos colocando un expansor por cada implante, nosotros estamos pensando en colocar los expansores y desplazar las crestas, ¿vale? Y después colocar los implantes donde nos conviene, pero nosotros no colocamos nuestro expansor en la zona donde vamos a colocar nuestro implante. Vamos a expandir ocupando el mayor terreno posible. Tenemos que dejar separación entre ambos expansores, ¿vale? Para poder manejarlo. Incluso si los pegamos demasiado, este propio insertor o la propia llave que tenemos detrás para engancharlo no nos va a enganchar bien. Entonces, con algo de separación, pero vamos a tener que necesitar varios juegos de expansores para poder hacer un cortical split como Dios manda, ¿vale? Muy bien. Pues tenemos también una pregunta del doctor Pombo que nos dice, en los casos en que haces expansión, ¿qué implantes usas a nivel de macroscopía? Muy bien, pues eso se me escapó y lo iba a decir en plena charla, ¿no? Realmente yo creo que es muy importante esto, ¿no? Darle relevancia, sobre todo en esto, a la macrogeometría, a la macroscopía de nuestro implante, ya que para hacer estas técnicas y muchas otras, ¿vale? Vamos a necesitar conseguir estabilidad, ¿vale? Y no solo estabilidad, sino que vamos a necesitar un implante que sea algo cónico también, ¿vale? Pero aparte de ser algo cónico, que esas espiras sean bastante o un poco agresivas para conseguir también una de las finalidades, que es conseguir estabilidad. Entonces, lo ideal, y por ejemplo, yo utilizo en estas situaciones, como veis este caso que está ahí, los implantes Galimplant, ya que no es una macrogeometría extremadamente agresiva, pero nos puede servir para el 99% de los tipos de hueso que nos encontremos. Y aún por encima nos da esa estabilidad adicional que presenta debido a esas espiras incluso finales Es raro realmente no conseguir estabilidad, ¿no? Con este tipo de implante. Entonces, resumiendo, implantes macrogeométricamente con espiras un poco agresivas, sin ser excesivo, y que sean un poco cónicos. Muy bien. Nos pregunta también el doctor Pedro, ¿por qué no usas la carraca para el uso de los expansores? Bien, la carraca no la suelo utilizar, pero es verdad que algunas veces sí que no queda más remedio, pues la tengo que utilizar, porque no quiero hacer excesiva fuerza, ¿no? Y realmente cuando tú haces una corticotomía no vas a necesitar hacer mucha fuerza, ¿vale? Las propias tablas, si tú has separado esos puentes óseos que separan la tabla vestibular de la palatina,
no vas a tener que bajar con carraca, o sea, lo puedes bajar manualmente y aún por encima te da esa sensación adicional. Yo, de verdad, le doy muchísima importancia al tacto. O sea, al tacto a la hora de colocar un implante, al tacto de saber qué estabilidad me va a quedar por el tipo de hueso que es. No te voy a clasificar un hueso por los Hounsfield, como me acaban de hablar, ¿no? O sea, es al final una percepción subjetiva que, sinceramente, acaba siendo objetiva, que es a la hora de fresar. Entonces, en este tipo de huesos y realizando una corticotomía bien realizada, no vamos a necesitar nuestra carraca, pero se puede utilizar. Yo prefiero sensación de tacto a la hora de manejar mis expansores. Muy bien. Tenemos también una pregunta de Santiago Martín que nos dice si en los casos en los que se te rompe la cresta colocas el implante, ¿lo bloqueas con un tornillo de osteosíntesis o simplemente regeneras? Vale, vamos a ver. Es muy importante, y es lo que decía, sobre todo nos va a pasar en sectores mandibulares, como el caso que presenté, pues ir siempre, tener siempre a mano, cuando estamos ahí un poco en casos límites, tener nuestros tornillos de osteosíntesis, ¿no? Porque evidentemente si se produce una fractura de la tabla vestibular, que incluso también puede ser de la tabla palatina o lingual, que es más complicado de arreglar, también es más difícil de que pase por la dureza que tiene, vamos a tener que estabilizar esa tabla, ¿no? Parece que estamos como haciendo un encofrado, ¿no? Casi, o sea, estabilizamos nuestra cortical vestibular y la estabilizamos siempre con 1 o 2 tornillos, pues para que no tenga, para darle inmovilidad, ¿no? Al final, si tiene movilidad, sabemos que no va a funcionar. Entonces, siempre con unos tornillos de osteosíntesis, siempre la fijo. O también tenemos, creo entender de la pregunta, la posibilidad de, si lo veis complicado o no tenéis, pues los tornillos de osteosíntesis, se puede raspar ese hueso y hacer una regeneración. Decía, creo, al inicio, ¿no?, que es importante que cuando nos encontremos casos de atrofias óseas horizontales, no tener un plan de tratamiento, ¿no? O sea, tener un plan A y un plan B e incluso un plan C no está nada mal, ¿no? Porque no siempre vamos a acabar realizando pues esta técnica. Yo hace poco, la semana pasada mismamente, tenía una arcada completa para hacer algo muy parecido a esto y realmente el TAC me parecía que era factible hacer un cortical split y acabé haciendo una técnica de acceso palatino, ¿no?, como describe los doctores Peñarrocha, ¿no? Entonces, importante eso, ir con nuestros tornillos de osteosíntesis y tener también la posibilidad, ¿por qué no?, de hacer una técnica de sándwich, una ROG convencional. Y parte de la pregunta que se me pasaba, no suelo colocar el implante. Yo, si no veo pues con claridad la situación, prefiero demorar la colocación del implante y hacer una segunda reentrada. ¿Vale? Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Quiero, en nombre del doctor Pato y de la doctora Braganza, mandarte un abrazo enorme, que te tienen muchísimo cariño, muchísimo aprecio y que están encantados de poder ver tu trabajo, que es un trabajo maravilloso, y quiero, bueno, pues mandarte este cariño por parte de ellos para que lo sepas. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos, de verdad. ¿Vale? Vale, pues aquí estamos. ¿Vale? Vale, pues nada, con esta maravillosa ponencia terminamos hoy el Movimiento Galimplant. Volvemos en diciembre con el doctor Santiago Ferris. Muy pronto podréis empezaros a escribiros a esta nueva ponencia de Movimiento Galimplant. Seguimos, muy buenas tardes, muy buen día y muchísimas gracias, doctor Alfonso Sande Sardina. Un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego.